Te damos muchas gracias por tu palabra siempre bendita, siempre eterna, siempre hermosa, inspirada, inerrante, Señor, infalible, indestructible. Gracias por ella, Señor. Y en esta mañana te pedimos que seas usándola para enseñarnos por medio de tu Santo Espíritu lo que nos quieras enseñar. Para que seas recordándonos por medio del Maestro Sublime, el Espíritu Santo, todo lo que nos quiera recordar. Gracias, Señor. Muchas gracias. Porque vas a estar en esta mañana tocando las mentes, tocando los corazones, tocando las vidas, Señor, para que no salgamos de aquí como vinimos, para que aprendamos, Señor, y nos consolidemos en el seguimiento, en el conocimiento cristiano, para la honra y la alabanza de tu nombre. Que hoy, Señor, tu palabra corra y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor. Así te lo imploramos, guiados por el eternal Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de amor. Y lo hacemos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. En la cristiandad hay mucha terminología mal interpretada, mal usada. Incluso terminología que la han convertido en abusiva. Y ese es el caso con el tema que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a estudiar los diezmos y las ofrendas conforme a las Sagradas Escrituras. Un tema espinoso, desconocido por muchos voluntariamente, desconocido por otros involuntariamente. Pero en una iglesia local como la nuestra, donde tenemos el privilegio de la sana enseñanza, de la sana doctrina, es perentorio, se hace perentorio tener claro por qué ofrenda y no diezmo, tener claro cuál es la teología bíblica correcta del dar. Y entonces he titulado la enseñanza de hoy: el dar según la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dispóngase, por favor. Si toma nota, aliste el esfero, aliste el cuaderno. Tema espinoso, tema controversial, tema abusado, traficado,
mercadeado abusivamente. Vamos a la palabra. Ubiquémonos en el libro del Deuteronomio, hermoso libro. El Deuteronomio, el libro donde Dios habla al corazón, a la conciencia. Qué hermoso, por favor. Cómo me ha cautivado el Deuteronomio. Deuteronomio 14, 22, 23. Deuteronomio capítulo 14 y vamos a leer del 22 al 23. Estamos, si su Biblia dice como la mía, en un contexto de la ley del diezmo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y tomarás delante de Jehová tu Dios, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Bendita sea la palabra de Dios. Siempre bendita, siempre eterna, siempre hermosa. Habla lindo por donde la abramos, porque así sean juicios de Dios lo que nos está contando en el trasfondo. Él permitió que eso estuviera ahí, porque quería lo mejor para nosotros, para que no repitiéramos la vida de pecado. Los grandes eruditos de la Biblia, en su gran mayoría, no tienen ningún problema en reconocer que la iglesia del Señor está bajo la gracia y no bajo la ley, y que por lo tanto para ella es el precepto neotestamentario del dar según se haya prosperado y como se propuso en el corazón. El problema es con las iglesias de diferentes denominaciones y que aparentemente se muestran como de la sana doctrina, pero que en realidad no lo son, pues cogen los textos del Antiguo Testamento sobre el dar e incluso del Nuevo Testamento y los sacan de sus contextos para volverlos un pretexto que les permita recoger grandes sumas de dinero, engañando a los incautos, a quienes presionan para que paguen diezmos conforme a la ley del Antiguo Testamento, alertándolos que si no lo hacen están en total maldición porque le están robando a Dios. La realidad es que los pastores de estas iglesias poco conocen este tema y además tampoco les interesa. No les interesa estudiarlo porque estarían en el riesgo de someterse a la Biblia y dejarían de enriquecerse. ¿Ya? Se les taponaría la circulación de una vena que va del corazón al bolsillo.
Se les va a taponar una vena que va del corazón al bolsillo y se llama la vena Quaker. Para nadie es un misterio que un vendedor de imágenes esculpidas o talladas para venerar vaya a aceptar o le interese estudiar los pasajes bíblicos que hay en contra de la idolatría. El tema de los diezmos no deja de ser un tema muy espinoso, porque a la luz de las Sagradas Escrituras, ellas confrontan el abuso al que han llegado falsos ministros que se han enriquecido traficando con la fe de los demás. Y esto lo hacen a través de los medios como la internet, la televisión, la radio y las falsas enseñanzas que entregan en campañas, llegando a afirmar descaradamente que las riquezas que ellos tienen y poseen y la prosperidad de sus iglesias son, comillas, bendiciones que vinieron de la mano de Dios. Qué lamentable. Ahí tenemos una introduccióncita que necesitábamos para que nos ubiquemos. Vamos a hacer una observacioncita general sobre el diezmo. No sobre el texto puntual, sino en general la temática que nos trae. ¿Ya? Durante la ley habían básicamente 4 diezmos. ¿Cuántos? 4. Váyase pues ubicando. Váyase pues ubicando, por favor. Si los va a pagar, se va a ubicar. ¿Los va a pagar? Váyase pues ubicando. Está bajo la ley. Váyase ubicando. Si los va a pagar. Habían básicamente 4 diezmos y estos eran un requerimiento que con un alto nivel de exigencia hacía la Torá a los israelitas, pues se presentaban como una obligación y esos diezmos tenían 3 funciones bien fundamentadas. Vamos a verlos. Primer diezmo, el diezmo teocrático gubernamental. Voy con el primero de 4. Ya. El diezmo teocrático gubernamental. Este tenía la función sustentadora para la tribu de Leví, pues con él se favorecía a los levitas, ya que era la forma como Dios les proveía a ellos, que eran los dirigentes de ese gobierno teocrático, y no tenían cómo ganarse la vida, ni tampoco habían recibido territorio cuando Moisés repartió la tierra entre las tribus. Como era para la administración del templo, entonces, si los israelitas, ¿quiénes? Los israelitas. ¿Dice que usted? No. ¿Dice que la iglesia? No. Como era para la administración del templo, entonces si los israelitas no lo pagaban, la nación de Israel entera le estaba robando a Dios. Profe Leito, ¿qué porcentaje era? El 10% anual. El 10% anual. Dame las citas, hermanito, hermana Valentina, gracias. Números 18, 21, 29. El diezmo teocrático gubernamental, el 10% anual. ¿Para quién? Para los levitas, para la tribu de Leví. Y me lo rueda hasta el 29. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión.
y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su unicidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por la cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. En todo este texto hay una cosa que debemos de tener en cuenta. Si notó, si se concentró, si no se está quedando dormida, dormido, ya haga un esfuercito. Por favor, los levitas pagaban también el diezmo del diezmo. De lo que le daban a ellos, ellos pagaban la 10ª parte. Regáleme Levítico 27 y lo pasa del 30 al 33. Y el diezmo de la tierra, así la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Ojo con esto que sigue. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Hay algo que hay que tener en cuenta. Con la vara en la mano, el pastor de ovejas y de cabras tocaba cada décimo. 1, 2, 3, 4, décimo. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, décimo, diezmo. Pero como había chanchullo, ¿qué está diciendo el texto? Con la vara en la mano el pastor tocaba el 10º animal. Y está diciendo el texto, y no debía cambiar el orden de los animales para que uno bueno se escapara de ser diezmado. Modos tan tramposos. ¿Ya? Si lo hacía el verdadero décimo y el que cambió por bueno, los dos eran del Señor. Chupe pa' que lleve. Tremendo. Eso es lo que está diciendo el texto. Había mucha trampa, hay mucha trampa. Ya, nos metemos la mano al bolsillo cuando vamos a tener una misericordia y somos desesperados evitando las monedas de 1000, evitando las de 500. ¿Y a dónde está esa chiquitica, la chiquitica? La de 50. La de 50 pesos. Por favor. Dale Malaquías 3, 8, 10. Malaquías 3, 8, 10. Con este es que te amenazan en las iglesias.
Es el que más te enrostran en las iglesias y todo el que se come ese calentado sale para la casa rumiando y mascando miedo, confusión y decidido a no chuparse una paleta y decidido a no comprarse un pollito asado. ¿Por qué? Porque va a desajustar el diezmo en esa iglesia. Y si lo desajusta está maldecido, es maldito. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda. ¿Cuál nación? De Israel. Me habéis robado. Usted no es nación de Israel. Usted y yo, si nacimos de nuevo, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Traed todos los diezmos a la alforía y alimento en mi casa. ¿Cuál casa? Donde ministraban los levitas al santuario. Los levitas estaban aguantando hambre. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Tremendo. Primer diezmo, teocrático gubernamental. ¿Para quién era? Para los levitas. No tenían cómo ganarse el sustento y no se les entregó territorio cuando se repartieron las tribus. Segundo diezmo, el diezmo social o comunitario. ¿Cómo? Diezmo social o comunitario. Tiene que ponerle la interés a este estudio, por favor. Si ya lo sabe, pues lo repasa. Si no lo sabe, lo aprende y le pone la interés. Este es tema obligado en todas partes. Diezmo social o comunitario. Este tenía como función mantener el presupuesto para las celebraciones litúrgicas de todo el pueblo o festividades religiosas en el santuario escogido por Dios. Por ejemplo, como la Pascua en Jerusalén, donde gozosamente lo adoraban y lo reconocían como el dador de todo, celebrando la bondad de Dios por haberles dado el fruto de la tierra. Este diezmo o impuesto era igualmente el 10% anual. ¿Para qué era? Para las festividades en Jerusalén. ¿Como cuál propeleo? Como la Pascua. Ya, un gobierno teocrático. Fue cuando pidieron rey, que dejó de ser teocrático, un gobierno teocrático, dejó de ser teocrático cuando no queremos rey como las naciones. ¿Ya? Y ahí estuvo la más grande metida de patas. ¿Cuánto es? Decía 10% anual. ¿Para quién? ¿Para qué? Festividades religiosas, celebraciones litúrgicas. ¿Cómo cuáles? La Pascua en Jerusalén. Pero había más fiestas. El tema no son las fiestas en Israel. Leámoslo en Deuteronomio 12 y lo rueda versículos 10 y 11. Deuteronomio 12 y lo rueda del 10 al 11. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros.
Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os he mandado, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Y me rueda ahí mismo el 17 y el 18. Ni comeréis en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ahí está. Segundo diezmo, diezmo social o comunitario. ¿Cuánto? 10%. ¿Cada cuánto? Frecuencia o secuencia anual. Anual. Tercer diezmo, el diezmo compasivo o trienal. El diezmo compasivo o trienal. Este impuesto era llevado por los israelitas a la ciudad estipulada por Dios, para que los levitas, los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros tuvieran sustento. También se le llamaba el diezmo del bienestar, porque con él se le ayudaba al gobierno teocrático a financiar la atención de las personas más necesitadas de la nación. Este diezmo impuesto era el 10% cada 3 años, luego equivalía al 3,3% anual. Era 3,3% anual. Si usted lo suma, le da 10% cada 3 años. ¿Estamos? Muy bien. Veámoslo. Deuteronomio 14, 28, 29. El Deuteronomio 14, 28, 29. A fin de cada 3 años, al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Ahí va. Primer diezmo, el teocrático o gubernamental. Segundo diezmo, el social o comunitario. Y tercer diezmo, el compasivo o trienal. Llevamos 3. Profe Leito, usted habló de 4 comenzando. Claro. Cuarto, el diezmo misceláneo. Vamos con el diezmo o los diezmos misceláneos. Eran otros tributos o impuestos que se pagaban además de los anteriores. Levítico 19 y los rueda del 9 al 10. Levítico 19, del 9 al 10. Cuando ciegues la miel de tu tierra, no llegarás hasta el último rincón de ella, y espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová,
vuestro Dios. En la siega se debía dejar un poco en el campo para el pobre y para el extranjero. Los de la plaza minorista le dicen el redroco. Coja el redroco de esa yuca y lléveselo, señor. Coja el redroco de esos plátanos y lléveselo, señor. Vamos con otro diezmo misceláneo. Estoy en el cuarto diezmo, los diezmos misceláneos, y ya vi el de Levítico 19. Vamos al de Éxodo 23 y me lo rueda del 10 al 11. Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Qué Dios tan maravilloso. Amén. Todo lo tenía previsto. No es para hacer protagonismo, a mí estos textos me conmueven, porque como ustedes saben que yo soy creacionista, ¿ya? Mis estudiantes nunca, jamás aceptaron que un profesor de química y biología fuera creacionista. Siempre me lo reclamaban después de las clases. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, como creacionista encuentro en estos textos Dios teniendo en cuenta a todos, a los pobres y a las bestias, y ahí se incluyen los pajaritos que llegaban a espigar. Ya, ahí se incluyen los bichitos que llegaban al rebusque. Qué Dios tan maravilloso. No hay más fuera de Él. No intente tragarse el cuento que hay más dioses. No existen. Los que aparentemente creen que existe son embustes, mentiras de Satanás y sus secuaces. No hay tal. El Señor es muy claro en Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. No hay Dios de la lluvia, Dios de la cosecha, Dios de la reproducción, Dios es uno solo, único, totalmente otro, absolutamente distinto, nada se le compara. Isaías es insistente: ¿con qué me compararéis? Ahí está el reposo de la tierra cada 7 años para que comieran los pobres del pueblo, y de lo que quedara las bestias, los animales, los pajaritos del campo. Y el diezmo misceláneo último, fuera del de Levítico, desde Éxodo, Nehemías 10:32. Ese es posexílico. Era para mayores de 20 años, posexílico. Y dice: nos impusimos, estaba la Torá, ya estaba listo todo, estaban hablando, el contexto es cumplir la ley, y ellos llegaron a un acuerdo y se impusieron también en tiempos de Nehemías. Nos impusimos además, ¿por qué? Por ley. Por ley, por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Ese era el tercio anual o chequel del templo. Ese era el chequel del templo, la tercera parte de un ciclo en la equivalencia de monedas. ¿Para qué? Para la obra de la casa de Dios. ¿Ya? Jesús pagó el cheque del templo, más adelante vamos a llegar. Ahí está. Pero en el Antiguo Testamento también existían las dádivas voluntarias, que eran muchas. Veamos algunas.
Estaba la dádiva voluntaria de la fe. Vale, hermanita, regálame número 1812. La dádiva voluntaria de la fe, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová, para ti las he dado. ¿Ya? Era para los levitas. Y Proverbios 3:9. Con este también martillan esas iglesias de la prosperidad. Así usan para que usted entregue la primera entrada de la chacita que montó, de la primera las primeras entradas de la cafetería que montó, para que usted entregue las primeras entradas de la legumbrería que montó. Así le martillan con esto. Yo tengo una advertencia para decirle. El libro de los proverbios son principios para vivir. ¿Son qué? Principios para vivir. Pero los han cogido en muchas iglesias y los han vuelto promesas. Promesas. Entonces, cúmplala, que es una promesa. Es un principio. Es un principio. ¿Ya? Es un principio sapiencial. ¿Qué significa eso, Benito? Un principio de sabiduría. En los libros de sabiduría. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Este versículo, si tú sientes practicarlo en la iglesia local con libertad, porque lo sientes de corazón, lo haces. Pero este versículo no te dejes presionar con esto, de que ahí está el precepto, que tienes que entregar la 10ª parte de la peluquería que montaste, que tienes que entregar la 10ª parte del almacencito que montaste, de jeans, camisetas y otras prendas. Si esto te nace, es un principio, pero no te lo dejes imponer. Es que tengo que pagar primicias. Las primeras ganancias en este mes en el negocio que monté fueron 700,000 pesos. Los voy a llevar. ¿Por qué? Porque estás en una iglesia donde te cambiaron la palabra. Y me estoy refiriendo a los que les pasa eso. A ti y a mí, aquí, no nos ha pasado. No nos está pasando y no nos va a pasar. Así de sencillo. Y vamos con la dádiva voluntaria de amor. La anterior era para los levitas. Ya. Y Éxodo 35, 20, 22. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos que los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Pasé por una iglesia que queda aquí al frente. Me conservo el secreto, no lo puedo decir, no puede salir de Sudamérica.
Y mi hermano mayor, que asistía a esa iglesia con nosotros, un día dijo no volver allí, porque celebrando es que la fiesta de la cosecha del Antiguo Testamento, cuando uno estudia las fiestas en Levítico, por favor, si las tienen bien tergiversadas en muchas iglesias, y celebrando es que la fiesta de la cosecha es de cosecha de almas, es de cosecha de almas ganadas para el reino, y celebrando la fiesta de la cosecha, una parihuela grande donde la gente tiraba los anillos, las cadenas, las pulseras, los dólares. En ese tiempo no existía el euro. Y llenaban eso. Mi hermano mayor vio eso y uno miraba eso y a uno le iba dando una rasquiñita, una alergiecita, una picazoncita acompañada de un interrogante. ¿A dónde me estoy congregando? ¿A dónde me estoy congregando? Y hay iglesias donde usted entrega una prenda de oro, una piedra preciosa, con el cuento de que después la redima, vaya y la saque con algo que usted da, que cuando se la quitó no tenía, pero reunió en el tiempo. Y hay personas que les ha sucedido, van a redimir su prenda y les dicen, no, ya no la tenemos. ¿Cómo era la suya? Se nos perdió, se nos embolató. ¡Qué atentado! ¡Qué atentado! ¡Qué atraco con las sagradas escrituras abiertas! Présteme atención a la conclusión de esta parte, por favor. Sacudas, está haciendo calor, hay bochorno, aquí muchos madrugamos, otros fuera de haber madrugado dormimos mal porque ya en los barrios no se duermen, los barrios están dejando de ser domicilios y casas para habitar y se están volviendo tabernas, cantinas, griles. Se están volviendo griles. Entonces, pare de contar. Haga un esfuercito, sopórteme, aguante, todos estamos extenuados, todos a esta hora ya vamos sintiendo el cansancio. Máximo cuando aquí hay gente estudiando o música o los discipulados desde temprano. Por favor. Ojo con esta conclusión, en la actualidad todo el que diga que paga puntualmente los diezmos con el 10%, le está robando al Señor el 13.3%, porque es el 10 teocrático o gubernamental para los levitas, el 10 comunitario o social para las festividades de Jerusalén, todo el pueblo glorificando las festividades, varias fiestas. De pronto Dios pone una enseñanza sobre las fiestas en Israel. Dejémoslo, por ejemplo, con la Pascua, el tercer diezmo, el trienal, el de los pobres, 10% cada 3 años. Entonces, si es cada 3 años el 10, cada año es el 3.3. Luego, el total, si los va a cumplir conforme a la ley del Antiguo Testamento, es el 23.3%. Y esto sin contar los diezmos misceláneos que acabamos de mencionar, se nos encima. Es el 23.3%. Si estuvo en una iglesia donde pagaba el 10, si pasó por iglesias donde pagaba el 10 muy puntualmente, sacaba pecho y estiraba pescuezo, tengo para decirle que si iba a cumplir la ley, le quedó faltando el 13.3%, porque si va a cumplir los diezmos, es conforme a la ley, es el 23.3%, sin contar los
miserables. ¿Quedó claro? ¿Le quedó claro? Sí, claro. Muy bien. Y aquí chistamos todos. Vamos a analizar juntos los textos alusivos en general sobre diezmos. Vamos primero con el acercamiento exegético, palabra técnica que suelo decir simplemente significa ¿qué dice la Biblia de los diezmos? En un pequeño análisis exegético, ¿qué dice la Biblia de los diezmos? ¿Qué es eso? Ubíquenos, denos una cosmovisión general. Vamos con él. Los diezmos eran la 10ª parte de todas las entradas o ganancias netas dedicados a Dios para fines religiosos y como expresión de adoración a Él. La práctica de dar diezmos o pagar impuestos era muy antigua y ya existía en los pueblos paganos antes de los hebreos. La primera mención de esta palabra antes de la ley, se hace cuando Abraham, habiendo derrotado a los 4 reyes, pagó los diezmos o impuestos del botín a Melquisedec, sacerdote del Altísimo, cuando había libertado a Lot. Y esta referencia no la vamos a buscar, Valentina, está en Génesis 14, 17 al 20, y usted lo lee en la casa. Además ese episodio es muy conocido. Parece que uno de los reyes era quedarlo Homer. Sí, muy bien. Más adelante, en Génesis 28, 20, 22, no los vamos a buscar, vale, no hay tiempo, ternurita. Todavía antes de la ley, encontramos a Jacob prometiendo diezmo a Dios con una actitud manipuladora y poniendo condicionales. Ya, si Dios esto y aquello, el diezmo apartaré para él. ¿Ya? Posteriormente se instauró esta costumbre que era pagana, era un impuesto pagano, se instauró esta costumbre para los hebreos, y los escribas y los fariseos fueron sumamente escrupulosos en cumplirlos, llenándose de religiosidad y quedando vacíos de la correcta motivación espiritual. Tremendo. Eso se lo tomaron tan a pecho que pregonaban por todas partes que los cumplían cabalmente. Ahí está el acercamiento exegético, ya. Esa es la exégesis general bíblica de los diezmos. Ya. Vamos al acercamiento hermenéutico, es decir, cómo lo aplicamos hoy. Traigamos la palabra de cuando fue dicha y a quienes fue dicha. Traigámosla al hoy, al aquí y al ahora. Aquí y ahora, ¿en dónde? En los ambientes que nos movemos, en lo que estamos viviendo, en la humanidad, en lo que se está haciendo respecto a este tema en las iglesias nacionales y extranjeras. Hoy, ¿cuándo? Hoy lamentablemente tenemos que decir que las iglesias de la teología de la prosperidad no solamente están presionando a sus miembros con la paga de los diezmos, sino que descontextualizando las sagradas escrituras, se han inventado otras formas para que la gente dé y ellos recoger más y más dinero. ¿Cuáles se han inventado? Siembras, cosechas, votos, primicias, pacto. Cuando la única que tiene base bíblica neotestamentaria para la iglesia en la gracia es la ofrenda o dádiva voluntaria. Se debe de tener presente que en la Biblia los conceptos de siembra y cosecha
tienen un significado teológico muy amplio y práctico, que le da la teología de la prosperidad, que lo reduce o lo limita al área económica, contextos fuera de su contexto, diciendo a sus incautos seguidores: siembre 100 millones y cosechará 1 millón de parte de Dios. Y hay multitudes tragándose ese calentado. Hay multitudes caminándole a eso. Nos debe de quedar claro además que en relación a pactos, cuentico de la teología de la prosperidad, en relación a pactos del hombre con Dios, el hombre no puede llevar la iniciativa. Jamás. Esta solo la puede llevar el mayor, Dios mismo. Nadie puede hacer un pacto con Dios en condición humana y llevar la iniciativa. La iniciativa la lleva el mayor, el grande, Dios mismo. Por eso la escritura es muy acertada. Reina Valera traduce lo más de bien cuando dice: haré un pacto entre mí y ti. Entonces cualquiera que vaya leyendo: ay, no tradujeron bien, es entre tú y yo. Entre mí y ti. ¿Quién pone las condiciones? Dios. El mayor. Otras versiones traducen parecido y dicen: yo haré un pacto contigo. Yo haré un pacto contigo. No dice: tú harás un pacto conmigo. Tremendo. Luego, el ser humano no puede iniciar pactos con Dios. Y donde pareciera que está sucediendo esto, no se está pactando con Dios, sino que Él está siendo de garante en un pacto que están haciendo 2 o más seres humanos. Pero nunca el ser humano va a pactar con Dios llevando el ser humano la iniciativa. Ahí está el acercamiento hermenéutico. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está pasando. Qué gozo siente uno para la gloria del Señor, no para la gloria de nosotros. Si le robamos la gloria al Señor, nos tiramos la batica cuadros. Cuando le arriban a uno personas que me ha sucedido acá. Ay, hermano, vengo de una iglesia donde prácticamente me robaron. Y llegar uno aquí, hermano, qué bendición. Digo, la gloria es de Dios, quédese, siga viviendo. Ay, hermano, he pasado por unos atracaderos. Acercamiento homilético, palabra técnica con la que queremos decir que cómo aplicamos la palabra a nosotros. ¿La aplicamos a nosotros? Claro, porque entonces se queda el viste camino tirada. Claro, porque te vas para la casa y dices: tengo un vacío, a mí me faltó algo. La palabra no fue expuesta que me afectara, que me leyera, que me confrontara, que me interpelara. En el Nuevo Testamento no existe mandamiento explícito sobre los diezmos para la iglesia. Y aunque la palabra diezmo sí aparece en el Nuevo Testamento, debemos de mirar detalladamente en qué contextos están, para no dejarnos engañar. Está en 2 partes, en los evangelios y en el libro de los Hebreos. Vamos con la primera parte donde está la palabra diezmo, en los evangelios.
En los evangelios está en un contexto donde Jesús está hablando a los escribas y fariseos de su tiempo, que todavía están bajo la ley, a raíz de que Jesús no había muerto. Ya, para que ellos quedaran y quedáramos plenamente bajo la gracia. Bajo la gracia. Entonces, ¿cuál es el auditorio al que Jesús le está hablando de diezmos? Escribas y fariseos. ¿Bajo la qué? Porque están bajo la ley. Porque Cristo no ha muerto. No ha sido izado en el madero de la cruz. Entonces, hay varias citas. Vale, yo voy a decir 3 citas, pero tú no me muestras sino la de Mateo 23. Entonces hay varias citas donde están los evangelios. En la casa lee Lucas 11:42, Lucas 18:12. Lucas 11:42 y Lucas 18:12. No, simplemente las menciono porque una es el paralelo de la que voy a leer y la otra es donde está el fariseo pavoneándose al lado del publicano diciendo ya que él es un techado de virtudes y que él paga el diezmo de todo, hasta de una ramita que era la menta piperita, taxonomía, ya, el eneldo, el comino, la ruda, todas esas ramitas que no se exigían, pero ellos se las autoimponían para que dijeran, ¡qué hombre! ¡Qué virtud! Veamos Mateo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Está hablando con los discípulos? No, ¿cuál es el auditorio? Los escribas y fariseos, que estaban bajo ¿qué? La ley. ¿Por qué estaban bajo la ley? Porque Jesús no había muerto. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque demás la menta y el eneldo y el comino, y dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué? La justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué? Los diezmos. Ya. Entonces, cuando usted se encuentra a la gente de estas iglesias, mire, saque los textos de su contexto. Vaya en bobe a otros. Llegó donde no era. Mire, está diciendo, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello, pagar diezmos. Sí, auditorio, escribas y fariseos bajo la ley, porque Jesús no ha muerto. No ha muerto. Recordemos que Jesús mismo, antes de su muerte, estaba bajo la ley con José y con su madre María. Lucas 2, 21, 22. Jesús estaba bajo la ley y la tenía que cumplir. Pues él fue el único que la cumplió, ¿o no? Amén. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Ese nombre tan bonito y se lo ponen a mucha gente, por Dios. El cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿conforme a qué? A la ley. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. José, María, con el niño, están cumpliendo la ley. Jesús nació bajo la ley. Estamos, nacido de mujer, dice Gálatas hermosamente. Cuando se cumplió el Cairo, el tiempo. Tan así es que cuando curaba, que estaba bajo la ley, tan así es que cuando curaba
algún leproso lo mandaba a presentarse al sacerdote. Marcos 1:44. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para dar testimonio a ellos. El sacerdote certificar que ya estaba curado. Estamos. Muy bien. Jesús pagó el cheque del templo que leímos ahora en Nehemías. El cheque del templo, una ley que se impusieron después del exilio. El cheque del templo. Y precisamente, ¿por qué lo pagó? Porque estaba bajo la ley. Vale, regálame Mateo 17, 24 al 27. Porque estaba bajo la ley. Por eso lo pagó. Y cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Las 2 dracmas equivalía al cheque del templo. Y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Cada persona pagaba 2 dracmas. ¿Ya? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Ya, Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Ya. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero equivalía a 4 dracmas. Ahí estaban el pago por Peter y estaba el pago de Jesús. Ahí estaban. Ya, un estatero igual a 4 dracmas. ¿Cuánto pagaba cada persona? Las 2 dracmas. Ese milagro tan espectacular, cuando uno lee a Jesús, que un pescadito tenga en su boquita lo que van a entregar, ya. Tremendo. Tremendo eso. Y es que no está en el libreto, pero digámoslo rápido. Uno de los pececitos del mar de Galilea más connotado, cuando uno estudia la geografía y la ecología y los hábitats, era la tilapia nilótica. Tilapia nilótica. Ese es el nombre científico, tilapia género, la nilótica, tilapia nilótica, género tilapia, especie nilótica, del río Nilo, hermano Francisco. Mojarra grandecita, sabrosa. Lo que pasa es que se sacaron variedades por cruces genéticos y usted consume tilapia roja. Pero está la tilapia nilótica, la tilapia mozambica, tilapia rendali, bueno, hay muchas. Ya. Y allí en el mar de Galilea había esta mojarrita. ¿Y qué le gusta a ella cuando ve cositas brillantes? ¡Ah! Desecha la boquita de una. Tremendo. Y ella se había cogido un estatero, lo había llevado a su boquita. ¿Dónde está la omnisciencia de Jesús? En saber que en ese movimiento que va a hacer Pedro, tíralo, sácalo, paga el cheque. Por ti y por mí. Ahí está la omnisciencia de Jesús implícita. Qué bonito, ¿no? Maravilloso. Y de otra parte,
Nunca Jesús se opuso a impuestos para pagar al gobierno romano. Eso usted ya conoce la cita, no la vamos a leer, ganamos terreno. Eso lo encuentra en Mateo 22, 21. Yo ya di esa enseñanza una mañana aquí. Jesús dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es del César? ¿Qué es del César? El impuesto. ¿Qué es de Dios? La adoración. Y ellos en la moneda ya están diciendo que Tiberio es divino, que Tiberio es Dios. Ya, cuando Jesús mira, se dan cuenta que le están diciendo al emperador que él es Dios, lo están adorando por medio de esa moneda. Jesús dice, denle al César lo que es del César. ¿Qué es del César? El impuesto. ¿Qué es de Dios? La adoración. Tiberio no es divino. Tiberio no es divino, que era lo que decía en la moneda. Entonces usted encuentra gente que dice, ¿cómo? Que en su iglesia no pagan diezmos, a lo que dice acá. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, los diezmos. ¿Qué tan fácil? Hoy, ¿qué tan fácil como volvemos la palabra a un flequero? Por favor, eso no está hablando de diezmos. Cuando Jesús dice a Dios lo que es de Dios, no está hablando de diezmos, está diciendo paguen el impuesto con esa moneda. Pero la adoración es solamente de Dios, no es de ese divino Tiberio. La otra parte en el Nuevo Testamento donde está la palabra diezmo, en el capítulo 7 del libro de los Hebreos, vamos ahí en esa parte ligero. En el capítulo 7 del libro de los Hebreos, aquí se está retomando la historia de Abraham. No lo busque, vale. La historia de Abraham, de Génesis 14, 20, en relación con Melquisedec. Pero el contexto no está dando preceptos para pago de diezmos por parte de la iglesia, aunque esté en el Nuevo Testamento, sino que está comparando el pacto antiguo con el nuevo pacto en Cristo Jesús, para finalmente decirnos que este es mucho mejor. Ya. Entonces, ¿cómo vas a empezar a buscar en Hebreos 7? Mire. No descontextualices la palabra. Porque mientras más la descontextualicemos, más iglesias van a aparecer por un solo versículo mal interpretado. Entonces debemos de tener muy presente que la iglesia del Señor está bajo la gracia y no bajo la ley. Ahí sí vale, Juan 1:17. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y regáleme Romanos 10:4. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo. Para justicia a todo aquel que Cree. cree. Él nos liberó de la maldición de la ley, de la maldición del pecado. Por favor, hoy tenemos que pagar bajo la gracia 2 rubros. Ojo pues, ojo lo que tenemos que pagar hoy. Es con usted y conmigo. 2 rubros. Primer rubro, la dádiva requerida o impuestos al gobierno. La dádiva requerida o impuestos al gobierno. Esto es para dar la gloria a Dios, obedeciendo su palabra. Predial, peajes, renta y patrimonio. Hay que pagar predial, hay que pagar peajes, hay que pagar renta y patrimonio. ¿A quién? Al gobierno. Porque asumimos que hay que hacerlo. ¿Y desde dónde lo asumimos? Romanos 13, 6, 7. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, hablando de las autoridades.
que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Ahí está. Clarísimo, no hay que escarbar. Y la segunda dádiva, o segundo rubro que nos compete, Pachito, ánimo. La dádiva voluntaria para la obra del Señor. Segundo rubro que tenemos que pagar, Carlitos Moncada. La dádiva voluntaria para la obra del Señor. Esto es lo correspondiente a la llamada ofrenda en los escritos paulinos, donde Pablo deja unos principios de mayordomía que podemos, según la Biblia, resumir de la siguiente manera. Vamos con ellos. Ánimo. Las ofrendas deben ser parte del culto de adoración al Señor. El primer día de la semana que nos reunimos para adorarlo. ¿Cuándo van a ser las ofrendas? El primer día de la semana, porque esas ofrendas las vamos a dar el día que estamos celebrando la resurrección del Señor. ¿Cuándo? Primer día de la semana. Otra, las ofrendas deben ser una práctica regular y sistemática, y no debe ser algo esporádico. Cada semana. ¿Cada cuánto? Cada semana. Cada semana. Otro, las ofrendas deben ser un acto de responsabilidad personal, y ningún creyente queda eximido. Ningún creyente queda eximido. ¿Por qué? Dice, cada uno de vosotros, cada uno de ustedes. Nadie queda eximido. ¿Entendió? Cada uno de vosotros, cada uno de ustedes. Ya nadie queda eximido. Que usted es muy pobre, que usted está desempleado, ya que usted anda en una escasez indescriptible. Hermano, no se pierda la bendición de la moneda de corazón más pequeña que pueda dar, que es de 50 pesos, déla. Que es de 100, de 200, de 500, hermano, pues déla. No le dé pena. Que es una moneda de 1000 pesos, déla, hermano, déla, hermana. Usted no tiene más. Pero si usted supiera que con eso usted no le tiene que rendir cuentas a Antonio, a Francisco, a Jorquito, a ningún siervo. Es un asunto suyo con Dios. Póngame por favor en pantalla Lucas 21:2. Lucas 21:2. Están en el templo y está allá el cepillo, el lugar, el alfolí donde depositan. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y digo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y podía haber dicho, tengo 2 blancas, echo una y me atesoro la otra. Echó lo que tenía. Profe, podía decir algo de las blancas, la moneda más de escaso valor, de valor baguitico, era el letón, y era de bronce, una latica. Y llega la viuda y suelta 2 letones que tenía, llega y suelta 2 blancas que equivalen a un cuadrante, y la suelta y la está viendo casi nadie.
Hermano, hermana, pobreza, desempleo, escasez. Hermana, hermano, esa moneda de 50 pesos el Señor la recibe. Esa moneda de 100 pesos, de 200, y no vaya a cambiar las escrituras a su manera, que de pronto usted puede echar un billete de 10, de 20, de 50 o de 100 y dice, ay, me gustó esa enseñanza, ¿dónde estará la monedita esa de 50? Eso también lo ve el Señor, como vio el caso extremo de la pobre viuda. Otro, las ofrendas deben ser el resultado del ejercicio responsable en el creyente de la mayordomía cristiana. Poner aparte y guardar algo es un deber. Esto es para el Señor. Aparte y guardar algo. Otra, las ofrendas deben de reflejar la generosidad de Dios obrada en el creyente, conforme a sus ingresos, conforme haya prosperado. Las ofrendas tienen que ser el resultado de amor y la gratitud al Señor, y no del lavado cerebral e insistencia de ministros y líderes. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Vemos las citas que respaldan eso rápidamente, vale. 1 Corintios 16, 1, 2. Rápidamente. Que entre a la recta final, estoy llegando al final. 1 Corintios 16, del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en plural. Vale para las iglesias. En este caso acá él menciona de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, no se pierda la oportunidad de adorarlo con la monedita. Ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Segunda de Corintios 8:12, vale. Porque si primero hay la voluntad, ¿cómo es la ofrenda? Voluntaria. La voluntad dispuesta será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Y vale, segunda de Corintios 9, 6 al 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Dios ama al dador alegre. Sí, claro que sí. Se lo tuercen para que entreguen cantidades para ellos. Queda para nosotros la dádiva voluntaria. En el Antiguo Testamento había dádiva voluntaria fuera de lo legislado. Sí, nosotros tenemos la dádiva voluntaria miscelánea. Habían diezmos misceláneos, nosotros tenemos dádiva voluntaria miscelánea. Vamos, Gálatas 6:6. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y Gálatas 2:10. El contexto es que Pablo está presentando su ministerio, cuenta que estuvo en Arabia, se vino a Jerusalén, se presentó a las columnas, Pedro, Santiago, Juan, y ya para despedirse en quienes iban a la circuncisión y quienes iban a la incircuncisión o los gentiles, entonces está este versículo cerrando. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de lo cual también procuré con diligencia hacer. Amigo, amiga que nos visita por primera, segunda, tercera vez, si usted no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, desanimado por tanta mercadería de la fe,
que ha visto o ha oído decir, sepa que hoy es el día de salvación. Dios lo trajo para decirle que existen congregaciones donde no se trafica con la fe de los demás, y esta es una de ellas. Por favor, reciba al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y no tenga más reparos por todo lo que ha oído decir en la mercadería de la fe.